Hola amigas y amigos, les damos la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Es mes de junio, es mes del orgullo gay y bueno, vamos a tener un programa muy interesante para abordar el tema histórico del movimiento homosexual y bueno, saludo como cada semana a mi querido Felipe Ávila. Hola Magali. Y nos da muchísimo gusto a Felipe, a mí, al equipo de Perspectivas Históricas, que tengamos de nueva cuenta al activista Juan Jacobo Hernández del Colectivo Sol. Pues de nueva cuenta, es un placer que nos acompañes acá por segunda ocasión. Pues a mí me encanta la idea. Excelente, pues les pido que me acompañen a ver y a escuchar la siguiente cápsula. La primera manifestación pública de un grupo que se reivindicaba abiertamente como homosexual fue en la marcha conmemorativa de los 10 años de la represión al movimiento estudiantil, el 2 de octubre de 1978. En esa marcha, ese pequeño grupo fue visto con extrañeza por los demás participantes de la manifestación y por el público que los vio marchar desde Chapultepec hasta el Monumento a la Revolución. Pero tuvo un enorme simbolismo. La primera marcha del orgullo homosexual tuvo lugar en la Ciudad de México en junio de 1979. A partir de entonces, la comunidad LGBT tendría una presencia cada vez mayor, con marchas de decenas de miles de personas en las calles de la capital del país y de muchas otras ciudades de la República que se movilizan el 28 de junio de cada año. En la organización del movimiento LGBT tuvo un papel muy destacado Nancy Cárdenas, una de las fundadoras del Frente de Liberación Homosexual en 1971 y la primera en defender los derechos de la comunidad homosexual en un programa de televisión nacional. Otros destacados precursores fueron Luis González de Alba y Carlos Monsiváis. Cuando se disolvió el Frente de Liberación Homosexual, se crearon otros grupos, Sexpol, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Lambda y Oikabet. El movimiento por los derechos de la comunidad homosexual tuvo un grave descenso por la epidemia del SIDA, que produjo la muerte de miles de ellos y que contribuyó a que se les estigmatizara y rechazara todavía más, al considerar que el SIDA estaba asociado a la promiscuidad y a la falta de cuidado sexual de esa comunidad. Después del declive del movimiento lésbico-gay en la década de 1980, en las décadas siguientes se recuperó y fortaleció. Lograron ser visibles para la sociedad mexicana. Además, de forma paulatina, lograron que les fueran reconocidos sus derechos en condiciones de igualdad al resto de la sociedad. Surgieron los primeros representantes populares de esa comunidad en el Congreso mexicano, impulsados por los partidos de izquierda. Lograron también que la legislación reconociera sus derechos. En el año 2000, fue establecido como delito la discriminación sexual en el Código del Distrito Federal. En 2003, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación incluyó en la definición de discriminación toda distinción, exclusión o restricción que impidiera, menoscabara o anulara los derechos humanos y libertades por motivos de preferencias sexuales. También se permitió la unión o matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo por primera vez en el Distrito Federal en 2006. Lo que fue aprobado después por otros 11 estados. También se logró en 2004 el cambio legal de la identidad de género en el Distrito Federal, que benefició a las personas trans y más tarde se reconoció también en la capital el derecho a adoptar por personas del mismo sexo. A pesar de estos avances, sigue habiendo discriminación, prejuicios y agresiones contra la comunidad LGBT, e incluso muchos crímenes de odio por homofobia contra hombres gays, lesbianas y personas transgénero. Y bien, como pudieron apreciar un poquito en esta cápsula que acompaña nuestro programa, vamos a hablar de la historia del movimiento homosexual, bueno, que ha derivado en otros términos, que también vamos a hablar al respecto, Juan Jacobo. Y me gustaría que hiciéramos esta como historia
que trasciende, ¿no?, en la propia historia del movimiento mexicano para entenderla en su globalidad, ¿no? Y además me encanta que podamos, así como se hace, por ejemplo, con el movimiento feminista o con otros movimientos, entender que son procesos de larga data, ¿no? Y que tienen momentos o coyunturas que incluso para el movimiento LGBTIQ+, podemos hablar de olas, ¿no?, de momentos muy importantes para la estructuración de este movimiento. Pues háblanos de los orígenes, cómo surge, dónde empiezan a organizarse o incluso a nombrarse. Sí, mira, hemos hecho un ejercicio desde hace algunos añitos para recuperar la historia porque hay un interés muy evidente y muy explícito para que se conozca esta historia. Normalmente la mayoría de las referencias históricas sitúan la rebelión de Stonewall, claro, como el momento de ruptura, el momento donde surge el movimiento. Nosotros decimos es un hito muy importante, pero para llegar a ese hito hubo muchas cosas, claro, antes, ¿no? Y el movimiento empieza como tal en los últimos años de 1800. En 1869, 67, se inventa la palabra homosexual. Antes no existíamos, o sea, éramos todo lo demás, todos los insultos, claro, todas las denominaciones, pero no existíamos como un ente, ¿no? Y la invención de la palabra y su utilización de manera sexopolítica, o sea, es lo que es el parteaguas, claro, del antes y el después. Porque al usar la palabra homosexual, los militantes, los activistas que eran científicos, académicos, alemanes sobre todo, Magnus Hirschfeld, el más importante, enfrentan al Parlamento prusiano para exigir la derogación de un párrafo 175 bis del Código Penal prusiano que penalizaba las prácticas y a las personas homosexuales, tanto las prácticas como a las personas. Entonces, al hacer esta gestión política, se inaugura, digamos, el largo camino que nos lleva hasta nuestros días. Antes no había absolutamente nada, nadie se manifestaba, nadie se asumía, entonces la situación era muy difícil. Pero en el siglo XIX XIX, hay que recordar que es un siglo de mucha experimentación, sí, experimentación científica, política, social, artística. Entonces un siglo, sobre todo hacia finales, muy movido, digamos, Y en ese movimiento de conciencias, de tabús, de restricciones, es que surge el movimiento de liberación homosexual. Sus antecedentes son esos. Y Hirschfeld, junto con otro conjunto de científicos, forman el Comité Científico Humanitario, que es un comité formado mayoritariamente por hombres homosexuales, mujeres lesbianas y travestis. Y hay una fotografía icónica que es la primera fotografía de un conjunto de personas que se asumen, sí, como homosexuales, como lesbianas y como travestis, con Magnus Hirschfeld así muy a gusto con todos ellos, ¿no? Entonces es un parteaguas también gráfico, ¿no? De visibilidad, de alejarlo de la imagen del homosexual, del crimen, de la enfermedad mental, del pecado, de la degeneración, de la corrupción, de todas estas cosas a las que todavía desgraciadamente se sigue rodeando el tema de la diversidad sexual. Este Comité Científico Humanitario es muy importante porque es el primero que logra suscitar un interés generalizado, no solo en Alemania, sino en Inglaterra, en Francia, en Italia, como semillita en los Estados Unidos, pero no muy visible. Entonces, hay una irrupción
de revistas que abordan el tema, pero siempre desde el punto de vista de la ciencia. Porque había que tener, digamos, un sustento científico, algo que fuera objetivo para las discusiones en aquella época, que apelaran a la naturalidad de la homosexualidad. Entonces es cuando se genera el término tercer sexo. Ahora mucha gente se burla del término tercer sexo, pero tuvo su razón histórica y política, ¿no? Inventar un tercer sexo es decirle a la gente, hay un sexo masculino, hay un sexo femenino y hay un tercer sexo. Y los tres son naturales, provienen de la naturaleza, ¿sí? No son de generación, nada en este sentido. Entonces, ellos utilizan la terminología del tercer sexo para insertar a esta población que es muy numerosa, ¿no? Esta iniciativa de Hirschfeld, como iniciativa académica, política y social, culmina en el 1933, con la llegada de los nazis al poder en Alemania, en donde las huestes nazis queman el archivo de Magnus Hirschfeld, que era su biblioteca, miles y miles de fotografías, de documentos, de libros, y hay incluso por ahí algún video, bueno, era una filmación, en donde con el gozo más enorme que tienen los nazis, hacen esta hoguera enorme de libros, de documentos, destruyen la sede del Comité Científico Humanitario, y ahí termina lo que llamamos la primera ola, ¿no? Digamos en términos generales. Pero además pensar que los nazis, o sea, una población a la cual van a perseguir y llevar a campos de concentraciones a la población gay. También forman parte en este proceso del nazismo, de la persecución contra los judíos, contra los anarquistas, contra los comunistas, los gitanos y los homosexuales. Y tenían sus signos. Los judíos tienen en amarillo, la estrella de David en amarillo, los homosexuales el triángulo rosa. Entonces sí hay toda una persecución y un exterminio en esa época. Entonces, bueno, la mayoría de las personas que formaban parte del Comité Científico Humanitario tienen que huir, ¿no? Huyen a otros lugares de Europa, pero que no había mucha seguridad, pero se van a la clandestinidad completa. Y hay un periodo, digamos, un impasse entre el 33 y el 45, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a haber otra vez otro renacimiento, un renacimiento del interés, de la visibilidad y de las actividades, las acciones en torno a la cuestión homosexual. Y ahí es donde también en Estados Unidos empieza a surgir el interés, o sea, se visibiliza, ¿no?, la lucha sexopolítica que inauguran necesariamente las feministas, ¿no? Somos herederos del 1848 con las rebeliones de las mujeres feministas exigiendo sus derechos y el respeto a sus vidas, ¿no? Juan, ¿cuáles considerarías tú que fueron los principales logros de la primera ola que nos has contado con mucho detalle? ¿Y qué queda? ¿Se pierde la experiencia? ¿No se rescatan las iniciativas, los logros, la memoria? ¿Cómo podría resumir lo que dejó la primera ola? ¿Y eso cómo sirve para alimentar la segunda ola? La primera ola lo que deja es la constancia de que existimos. El término homosexual abarcaba a homosexuales, lesbianas, travestis. O sea, no había, todavía no había esta conciencia que se hace muy refinada en este siglo, ¿no? Pero en esos años, un homosexual es una mujer homosexual, un travesti era un homosexual y un hombre homosexual era un hombre homosexual. Entonces, lo primero que queda es la constancia de la existencia de estas poblaciones. Otro legado, digamos, es la inauguración de acciones políticas en torno a la sexualidad, tomando, como decíamos, el ejemplo de las feministas, ¿no?, que son las que inauguran
la utilización del cuerpo como herramienta política, Claro. ¿no? Igual los homosexuales, las lesbianas y los travestis ponen el cuerpo por delante, ¿no? Entonces, estos movimientos donde el cuerpo es herramienta, donde la política corporal es importante, que es el movimiento homosexual, el movimiento feminista, el movimiento de los negros norteamericanos, ¿no? Y el movimiento hippie, ponen el cuerpo. Entonces son las políticas, esto queda, ¿no? Y claro, se desarrolla, se hace, digamos, se enriquece con la llegada de nuevas poblaciones, de nuevos pensamientos, claro. De nuevas acciones, ¿no? Y en la segunda ola es precisamente que se retoma estos legados, ¿no? Para mí son los más importantes, ¿no? El enfrentamiento con el Estado es otro de los logros, ¿no? Históricos, ¿no? Porque ya dejan de dejarse bocabajear, ¿no? Otro logro grande es la creación de ensayos, de escritos, de novelas, de poesía, de arte, que es una ola cultural, ¿no? Que acompaña a la ola social y a la ola política. O sea, son este tridente, ¿no? Que es muy importante para el avance de los derechos que tenemos ahora, ¿no? Entonces, en esta segunda ola, como hay en Estados Unidos está la histeria macartista, ¿no? Anticomunista, antidisidencia completa, antisexualidad. Entonces, los nuevos militantes, o sea, esta nueva militancia norteamericana sobre todo, es conservadora, ¿no? Sí. Entonces, esta segunda ola es una ola de conservadurismo. No le muevan, déjenos ser, ¿no? Permítanos vivir, ¿no? Incluso le cambian el nombre al movimiento. En vez de ser un movimiento homosexual, es el movimiento homófilo, porque recuperan la otra raíz griega en vez de sexual, que era latina, porque además sexual se oía como les chirriaban los oídos, ¿no? Hacia cómo vamos a ofender porque Estados Unidos es un país altamente puritano. Recordemos que los que llegan a los Estados Unidos a invadir y a despojar a los indígenas son los ultra conservadores que los echan de Inglaterra, ¿no? Los Pilgrims famosos son gente realmente terrible, conservadora, ¿no? Bueno, ese es un legado que queda en los Estados Unidos, ¿no? Y que tiñe las actividades políticas y sobre todo las actividades sexopolíticas, ¿no? Porque no es tan fácil en un entorno donde hay esta resistencia, no hay una sexofobia, vamos a decir, no hay una homofobia, es una sexofobia tremenda, pero además de una manera totalmente hipócrita, ¿no? Es una sociedad de sepulcros blanqueados, ¿no? Afuera muy bonitos, etcétera, y adentro la pudrición. Pues ahí estamos viendo los escándalos de todos estos pederastas republicanos. Es esta cosa horrenda que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Y que es de todos conocida. Entonces, el movimiento continúa avanzando. Lo que hacen es abren espacios de discusión para la redignificación de la persona homosexual. Y también surge una nueva línea de mujeres lesbianas con las hijas de Bilitis, se llaman ellas, ¿no? Claro. Se llama Bilitis. Bilitis fue un poema largo que ahorita se me fue el nombre del poeta francés, que glorifica e idealiza el amor lésbico, ¿no? No utilizaron sáfico, no utilizaron lesbiana, sino utilizan Bilitis, que es un personaje literario. Pero es la primera vez que las mujeres lesbianas, en Estados Unidos al menos, se visibilizan. Ya había habido en Alemania y en Inglaterra, también en la primera ola, en estas revistas que se publicaban, ya había habido
la presencia de mujeres lesbianas. O sea, no estaban totalmente invisibilizadas. Era mucho más discreta su presencia. Incluso hubo en Alemania una revista que se llamó Las Amigas, Die Freundinnen. Las amigas. Entonces, así rodeando, pero era literatura lésbica. Entonces, este movimiento en Estados Unidos tiene varias bifurcaciones. Se manifiesta de manera diferente en la costa oeste, en San Francisco, en Los Ángeles, en esa parte, y se manifiesta de manera diferente en la costa este, ¿no? Pero de todos modos son actividades, iniciativas que buscan el rescate de la dignidad, ¿no? Que ese es lo importante de estas iniciativas. Y Juan Jacobo, ya estamos como, digamos, tratando como de comprender esta parte de la segunda ola, pero como para ir cerrando el programa, sabiendo que viene una segunda parte, me gustaría que al menos enunciáramos por qué es tan importante esa tercera ola del movimiento, sobre todo porque se engrana con otros movimientos muy potentes, ¿no? En los 60s, en los 70s, y que pues le da un sentido muy particular, ¿no? Sí, esta segunda ola, con la que la denominamos así, y sobre todo en los Estados Unidos, tiene algunas manifestaciones públicas de homosexuales que se abren directamente y confrontan o a la policía o al statu quo, ¿no? Y es el preparativo de Stonewall, porque hay grupos, tanto en las dos costas, que pertenecen a la Cuarta Internacional. ¿Sí? Esa es la paradoja increíble en los Estados Unidos, ¿no? Un país conservador con el anticomunismo más atroz que conocemos, donde hay grupos sectores homosexuales alineados a la Cuarta Internacional. Entonces, la ruptura de la culminación de esta ola es la rebelión del Stonewall. Y a partir de ahí viene ya una tercera ola que es de una riqueza impresionante, ¿no? Porque ya se abre completamente, ¿no? Florece, digamos, ¿no? Sí, claro. Sí, a partir de la rebelión violenta de homosexuales y lesbianas y travestis en el bar de Stonewall ante la violencia policíaca. Y además creo que a mí me da la sensación un poco que pasa con el movimiento feminista, ya se convierte y se asume completamente político, ¿no? Toma las calles y es cuando el cuerpo está ahora sí completito, ¿no? Sí. En el activismo. Pues se nos acabó el tiempo, muchachos, pero te agradecemos mucho, Juan Jacobo. Vamos a seguir la próxima semana, pues en transitar en estas olas, que a mí yo soy una fiel partidaria de que sí hay que hablar de olas para entender que no se segmentan, ¿no? Y no hay cortes, sino más bien hay subidas y bajadas, exacto, ¿no? Como una ola de nuestros movimientos. Reflujos, ¿no? Así es. Pues te agradecemos mucho, Juan Jacobo, pues todos estos saberes históricos que nos compartes en la mesa de perspectivas históricas, y a ustedes también gracias por su compañía y los esperamos en la siguiente emisión de Perspectivas Históricas.